Bueno, pero dimos por qué esto es importante. Bueno, pues es que como se ha visto en el apartado de los antecedentes, en las distintas investigaciones que se han realizado frente a este tema, se hace más énfasis y se prioriza más el rendimiento del deportista. Y claro que este se ve afectado, pero es que en esta investigación lo que interesa es conocer el nivel de las manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad, tomando en cuenta los factores que influyen en esta, como en este caso, una competencia. Además, las investigaciones se han realizado normalmente en deportistas de alto rendimiento, que tienen ya una larga trayectoria profesional. Pero ¿qué pasa con los que no? Es que ellos también presentan estas dificultades debido a los niveles altos de ansiedad que puede producir la competencia. Y por eso es necesario este tema y esta investigación en esta institución universitaria Minuto de Dios, porque además de que nos permite realizar una aproximación a este fenómeno, los estudiantes que pertenecen a algún tipo de deporte de la institución pueden tener una oportunidad de identificar si se han visto afectados o no por los síntomas ansiosos. En este estudio las variables son competencia deportiva y síntomas ansiosos. Se planteó la hipótesis, los estudiantes deportistas de Uniminuto presentan un incremento en los síntomas ansiosos cuando participan en una competencia. Como objetivo general, se tiene evaluar la incidencia de las competencias deportivas en las manifestaciones de síntomas ansiosos de los estudiantes de Uniminuto que hacen parte de algún equipo deportivo. Como objetivos específicos se tienen identificar la manifestación de síntomas ansiógenos más frecuentes en los estudiantes cuando están en una competencia deportiva, comprender los factores que los estudiantes identifican como desencadenantes de la ansiedad al participar en estas competencias y describir la manifestación de síntomas ansiosos en los estudiantes cuando participan en competencias deportivas y cuando no participan. Bueno, para nuestro trabajo nosotros revisamos 10 artículos de investigación. Estos 10 artículos los buscamos tomando en cuenta el deporte, la ansiedad precompetitiva y estudiantes universitarios. Uno de los primeros como artículos que encontramos es uno que medía la ansiedad precompetitiva en los estudiantes de karate de la Universidad del Atlántico. Este estudio encontró que los niveles de ansiedad que presentan como los deportistas son muy altos y se le atribuye principalmente a cómo ellos se definen en capacidades como para competir y el temor que tienen a perder. El siguiente nos hablaba del perfil psicológico deportivo y de la ansiedad como estado y que tenía que ver como el género de los deportistas ahí. Entonces, ese nos mostró que había una relación bastante significativa en el perfil psicológico deportivo y en la ansiedad precompetitiva, pero también mostró la diferencia que había como entre hombres y mujeres en la ansiedad, ya que para los hombres la ansiedad precompetitiva tiene que ver más como con el control atencional, el control del momento, mientras que para las mujeres tiene que ver como con el control de lo que va a pasar después de la competencia, es decir, un afrontamiento negativo de pronto para perder o pues algo por el estilo. Luego encontramos otro artículo que mencionaba las incidencias de la ansiedad en el campo deportivo y en los deportistas que iban a entrenar y los que ya estaban a punto de competir. Entonces hicieron la diferencia porque los estudiantes, bueno, deportistas que iban a entrenar tenían menor ansiedad que los que ya estaban a punto de competir, pero a medida que se iba acercando la fecha de la competencia, la ansiedad iba subiendo. Además, encontramos también otro artículo muy interesante en el que nos mencionan como una diferencia entre los deportistas individuales y los deportistas colectivos. Ellos hicieron una investigación para saber cuál era la diferencia y en cuál de los dos había como mayor nivel de ansiedad. En los deportistas individuales había como mayor ansiedad porque ellos no tienen como un colectivo, un equipo, un grupo en el cual se puedan apoyar en el momento de una competición. Es solamente como de ellos, de su mérito, de cómo todos se hayan preparado y todo esto. Mientras que en un deporte colectivo, como fútbol, voleibol o todo esto, ellos se pueden más apoyar como en los amigos, en el equipo, en el colectivo, en los entrenadores, como para lograr llegar a ganar. Y además encontramos un artículo que nos desmentía la probabilidad de que la ansiedad influyera justamente en ese resultado de los deportistas, o sea, en el rendimiento de los deportistas. Porque este estudio decía en los resultados, pues que era muy probable que en algunos casos sí influyera, que la ansiedad sí fuera un factor influyente en si ganaba o perdía, pero no en todos los casos, y en la mayoría de los casos esto no sucede. Además, además mencionaba también como la ansiedad somática en uno de estos estudios, ya que comentan que sí hay una probabilidad de que los estudiantes que tengan un alto nivel de ansiedad antes de una competencia puedan tener una lesión, pero como por la ansiedad somática, entonces tienen mayor probabilidad de lesionarse en la competencia que estudiantes que, digamos, están más calmados, están más seguros de sí mismo y pues todo este proceso. Para nuestro marco teórico, decidimos definir los siguientes 5 conceptos. En primer lugar, tenemos a la ansiedad. Esta es una respuesta emocional ante una situación que normalmente la persona puede percibir como una situación amenazante y que incluye síntomas como le pueden ser una preocupación persistente a situaciones o pensamientos a futuro y una tensión a nivel físico. A partir de aquí tenemos el siguiente concepto, el cual es el estado de ansiedad. Este es la activación de la ansiedad en un momento anterior al estado precompetitivo. Como tercer concepto, nosotros tenemos el rasgo de ansiedad, el cual, a diferencia del estado, es la tendencia de la personalidad de la persona a percibir las situaciones de manera amenazante y, por ende, a reaccionar con una mayor frecuencia con síntomas ansiosos. El cuarto concepto que hace parte de nuestra investigación es el rendimiento, el cual es el resultado de la ejecución de una tarea o actividad específica en el ámbito deportivo. Y para nuestro quinto concepto, lo que es la competencia, se mide a través del conjunto de conocimientos o habilidades que tienen los deportistas para poder ejecutar una tarea o rol de manera mucho más efectiva y funcional. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, dentro de los instrumentos y el procedimiento que vamos a llevar a cabo en la investigación, se planteó el uso de encuestas de tipo Likert para poder medir ciertos niveles de ansiedad en competidores, además de reunir a algún grupo de voluntarios participantes de los eventos deportivos de la universidad para poder aplicar instrumentos como lo pueden ser la escala de ansiedad de Beck o la escala de ansiedad precompetitiva SAS-2. Nuestra investigación es de un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi experimental, transversal y de alcance correlacional descriptivo.
Lo decimos así porque por un lado vamos a trabajar con datos numéricos y objetivos. Aplicaremos encuestas tipo Likert para medir niveles de ansiedad y demás, y tomaremos muestras fisiológicas en deportistas voluntarios como presión arterial, síntomas específicos, justo antes de las competencias, ya que esto nos va a permitir contar con información precisa y medible para el análisis. Se considera cuasi experimental porque, aunque no manipulemos directamente las variables como en experimento clásico, sí vamos a controlar ciertas condiciones de recolección. Por ejemplo, el momento en el que se hacen las mediciones. En el grupo, claro está, de los deportistas seleccionados en un contexto competitivo en el que se vayan a encontrar. Digamos que esto implica una planificación y control parcial, ya que va más allá de una simple observación. También es transversal porque la recolección de los datos se realiza en un solo momento específico, antes de la competencia, como si capturáramos una fotografía de lo que ocurre en ese instante. Y finalmente, el alcance es correlacional descriptivo, ya que nuestro objetivo es describir las variables y mostrar la relación que existe entre la participación en competencias deportivas y la manifestación de ansiedad, tanto desde las percepciones de los estudiantes como desde indicadores fisiológicos. Sin embargo, claro está, no vamos a profundizar en modelos causales complejos, sino a identificar y analizar estas relaciones de manera clara y objetiva. Para culminar, digamos que este tipo de investigación nos va a permitir a nosotros combinar mediciones objetivas con herramientas estadísticas para obtener una visión más completa de cómo se presenta la ansiedad en deportistas universitarios en contextos competitivos, sin intervenir directamente sobre sus comportamientos.